Antes de empezar este video, te recuerdo que nada de lo que sucede aquí es 100% canon, es solo mi teoría de qué fue lo que sucedió en el universo de este Mark para que terminara como otro de los soldados de Armstrong. En fin, comencemos. En este universo, Mark despertaría sus poderes a una edad más temprana, y sería entrenado por su padre. Al principio Mark tenía miedo de enfrentarse con monstruos y villanos, pero su padre le demostraría que ellos no eran la gran cosa. Eventualmente, Mark perdería todo rastro de miedo, y se enfrentaría a más y más villanos, y en cada pelea, solo se fortalecía más y más. Su avance era lento, pero tenía un gran potencial. Esto causaría que el joven Viltrumita, con el tiempo, se convirtiera en una persona pedante, arrogante, ególatra y básicamente un idiota. Puesto que, cuando se formaron los nuevos guardianes del globo, Mark intentaría chapulinearse a Eve, pero ella no le haría caso, ya que estaría en una relación con Rex. Esto fue un golpe fuerte para el orgullo de Mark, por lo que se puso de meta quitar a Rex del camino, y no importaba el método que tuviese que usar. Por lo que un día, mientras estaban en una misión en conjunto, Mark asesinaría a Rex de forma discreta, para posteriormente darse golpes al rostro y al cuerpo, no sin antes mandar una señal a Cecil para que los encontrasen. Mark se desplomaría en el suelo, agotado y herido por los golpes autoinfligidos. El Viltrumita despertó en una cama de hospital. Cecil estaba delante de él, recostado contra la pared. Me alegra que hayas despertado, Mark. Ahora quiero que me expliques, ¿qué carajo fue lo que sucedió? Mark apartó la mirada de los ojos de Cecil, suspiró y comenzó a hablar. Relató una historia de cómo en su última misión, un portal se abrió, del cual salió un monstruo gigante, el cual lo golpeó por sorpresa mandándolo a volar. Y que, cuando se estabilizó en el aire, vio como el monstruo destrozaba a Rex, por lo que mandó la señal de ayuda, y se lanzó a toda velocidad contra el monstruo, pero solo pudo ver cómo este preparaba un golpe, y después, todo se puso negro. Eso era lo único que recordaba. Cecil lo miró a los ojos, cruzado de brazos, mientras que Mark solo fingía una cara de tristeza por la muerte de Rex. Cecil le dijo: «Está bien, Mark, te deseo una pronta recuperación». Y luego salió de la habitación. Mark se relajó creyendo que su pequeña artimaña había resultado. Lo que no sabía Mark, es que Cecil estaba monitoreando los latidos de su corazón, al igual que como hizo con su padre, el primer día que vino a la Tierra. Y mientras se dirigía a su oficina, suspiró y dijo: «De tal palo, tal astilla». Los días pasaron, y cuando Mark se recuperó, fue a ver a Eve, quien aún se veía triste por la muerte de su novio. Mark ignoró completamente esas señales y comenzó a coquetearle. Eve solo atinó a sonreír y le dijo que no era buen momento para hacer esa clase de chistes. Mark se detuvo a pensar: ¿chistes? ¿Acaso Eve solo lo veía como eso? ¿Un payaso que contaba chistes? Y mientras Mark se perdía en sus pensamientos, Eve se preparaba para salir en una misión, por lo que Mark la sostuvo de su brazo y le pidió que se quedara un poco más. Eve, un poco incómoda, le pidió que la soltara. Le dijo que estaba a punto de salir a completar una misión importante. El ceño de Mark se frunció y comenzó a apretar el brazo de Eve, mientras que su tono se volvía autoritario. «Te he dicho que te quedes». Eve, ya adolorida por la fuerza que Mark estaba ejerciendo sobre ella, le gritó que la soltara, pero Mark no hacía caso, no la estaba escuchando. Eve, ya cansada, procedió a atacarlo con una barrera. Mark no se tomó para nada bien ese ataque, pero le frustró más el constante rechazo de Eve. Mark estaba a punto de lanzarse contra Eve, cuando de pronto, la voz de Cecil resonó y se hizo eco. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Entonces los demás guardianes acudieron a ver qué sucedía. Mark solo volteó a verlos y estaba a punto de hablar, pero fue Eve quien habló primero. «No te atrevas a volver a tocarme, maldito acosador», dijo mientras jadeaba por el esfuerzo que había hecho para librarse de Mark, para posteriormente irse. Mark se quedó helado. Todos los guardianes lo estaban mirando, no sabía qué hacer, así que simplemente abrió un agujero en el techo y salió volando. Cecil intentó detenerlo, pero cuando vio cómo Mark escapaba, solo atinó a maldecir, ya que, si Mark se llegaba a enterar de lo que estaba sucediendo, todo el plan se iría a la mierda. 15 minutos antes, Nolan ya había puesto su plan en marcha, pero Cecil ya estaba preparado. Había revivido a un Kaijin poderoso con el que Nolan había luchado en el pasado, pero ahora mejorado genéticamente, más fuerte, más resistente y sin receptores de dolor. Por otro lado, Mark volaba sin rumbo, mientras sentía una mezcla de emociones. Vergüenza, tristeza, decepción, angustia, pero, sobre todo, odio, un odio muy grande hacia Eve. Pero fue entonces que escuchó un gran estruendo, por lo que se dirigió al lugar de donde provenía el ruido.
Mientras tanto, Nolan ya había pasado un largo tiempo luchando contra ese Kaijin, el cual le dio muchos problemas. Pero, eventualmente, pudo vencerlo. Para su mala fortuna, la batalla le había pasado factura, Nolan había perdido mucha sangre y tenía algunos huesos rotos. Pero se mantenía imponente, flotando enfrente de su rival caído. Fue entonces que Mark llegó a escena, sorprendiéndose por el estado en el que se encontraba su padre. Nolan solo lo vio a los ojos y suspiró. «Hay algo de lo que tenemos que hablar, hijo». Y le contó todo acerca de su origen, sobre el Imperio Viltrun, sobre su misión, pero Mark lo interrumpió. Mark ya se había acostumbrado a su estilo de vida, no se oponía al plan de tomar control del planeta, al contrario, le parecía una excelente idea. Después de todo, ¿quién podría pararlos? Mark era uno de los seres más fuertes del planeta Tierra junto con su padre. «Papá, ¿de qué estás hablando? Traer a más de nosotros aquí. Este mundo es completamente nuestro, gobernémoslo solo nosotros dos juntos. No necesitamos al Imperio Viltrun, formemos nuestro propio imperio, Hunt». Pero Nolan lo cayó de un golpe en el rostro. Para Nolan, lo que estaba diciendo Mark era básicamente traicionar al Imperio Viltrun, y Nolan no era ningún traidor. Pero para sorpresa de Nolan, el golpe que le había propinado a Mark, no tuvo ningún efecto, solo hizo girar su cabeza ligeramente mientras que una ligera gota de sangre se deslizaba por su boca. Nolan se preocupó por un momento, ¿acaso esa pelea que tuvo con aquel monstruo, lo desgastó tanto que ahora no podía pelear contra Mark? Poco a poco, el Viltrumita se volvía consciente de un pequeño detalle. Por otro lado, Mark estaba sorprendido, era la primera vez que su padre lo golpeaba, la mente del híbrido se nubló, If no lo quería, lo habían humillado en público, y ahora su padre le estaba diciendo que debían entregar el planeta a unos seres que él nunca había visto en su vida. Pero la gota que colmó el vaso, fue que su padre se había atrevido a lastimarlo. Mark frunció el ceño, y fue contra su padre. Nolan finalmente entendió que ese pequeño detalle que había pasado por alto, era que estaba muy cansado y lastimado como para poder mantener una pelea contra un rival de la talla de Mark. Obviamente no pudo esquivar el ataque que se cernía sobre él. En paralelo, Mark lo embistió contra el suelo, y descargó toda su furia acumulada sobre su padre. Nolan no pudo hacer nada para defenderse y Mark no paró hasta que la ira se fue. Eventualmente se puso de pie frente al cuerpo irreconocible de su padre, lo miró con indiferencia y solo atinó a decir: «Ahora sé lo que debo hacer». Mark salió volando de la escena como una bala, se dirigió al Pentágono donde estaba Cecil, quien estaba observando todo. Cecil intentó escapar teletransportándose, pero Mark fue más rápido, lo tomó por el cuello y apretó hasta que lo inevitable sucedió. Luego de cometer ese acto, voló hacia la base de los guardianes y acabó primero con Monster Girl en su forma base, luego con Robot y así fue con todos los héroes poderosos, dejando lo mejor para el final. Mark estaba flotando sobre las ruinas de la ciudad, viendo cómo Eve se intentaba poner de pie. Mark solo la miraba con lástima. «Ah, yo siempre te he odiado». Fue lo último que dijo Mark, antes de lanzarse contra Eve, acabando con ella. Un mes después, Mark era el ser más fuerte del planeta, un héroe, entre muchas comillas. Ya que sí, aún protegía a la gente de los monstruos que aparecían, pero ahora las personas debían arrodillarse y mostrar respeto mientras él esté presente. El Pentágono se había convertido en su reino, y Mark se sentaba en un trono, pero más que un rey era un tirano. Mark estaba feliz con su nuevo estilo de vida, no extrañaba en lo absoluto a su padre. Al contrario, Mark se quedó con la idea de que su padre era un mentiroso, un fraude, un simple perro que seguía órdenes y obedecía al pie de la letra a su tan amado Imperio Viltrun, alguien que no tenía el coraje suficiente para tomar lo que era suyo, en lugar de ofrecérselo a alguien más. En su traje portaba sus colores, pero Mark no era como su padre, él no era como Omniman, él era mejor, él era. Sin embargo, algo en su mente le seguía molestando, no estaba completamente satisfecho, él quería más, él deseaba tener más. Fue entonces que un portal verde se abrió, del cual salió un hombre con muchas preguntas, pero, sobre todo, una propuesta. Primero quiero comentar que el comentario, vale la redundancia, con más likes y por ende el ganador, fue el de Jesús-Sama-Z4620 con 22 likes. En fin, habrá nueva votación con la misma temática. El comentario con más likes será el ganador.
quiero agradecerles por todo el apoyo que le están brindando a mis videos. Y me harían más feliz si se suscribiesen porque solo el 1% se ha suscrito. El 1% causa... En fin, muchas gracias y nos veremos en el próximo video. Si escuchan algo raro mi voz es porque he estado enfermo casi como 3 días. Bye.